Preciados amigos, un saludo cordial. Estamos una vez más para el repaso de nuestra lección de escuela sabática, ya en la lección 12. El título para esta semana es Juzgado y Crucificado. Aquí nos presenta ya en el corazón del libro de Marcos la pasión, el momento cuando el Señor es ajusticiado, ¿verdad? Su condena, la burla de los soldados, la crucifixión de Jesús y su muerte y el traslado al sepulcro. Esto es lo que vamos a ver prácticamente en la lección de esta semana. La ironía juega un papel importante durante el desarrollo de la lección, que vamos a ver cómo la ironía se presenta de una manera tan clara y donde estos asuntos contrastan una y otra vez entre lo que hace Jesús y lo que hace el pueblo. Y también esta semana vamos a ver esa expresión de Pilato, ¿no? ¿Eres tú el rey de los judíos? Vamos al desarrollo de la lección, regresamos en un momento. Apreciados amigos, una vez más queremos agradecerles a todos ustedes por su apoyo que nos brindan semana a semana. Damos gracias a Dios porque a través de su palabra podemos conocer mejor el plan de salvación. Y mientras que ustedes nos apoyan y nosotros tenemos también esa posibilidad de seguir presentando este repaso de la lección, con todo el cariño lo seguiremos haciendo. Gracias a aquellos que se han suscrito, gracias a aquellos que comparten también este video y gracias también a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien semana a semana nos acompaña con el versículo cantado. Así que vamos a dejar al hermano Ezequiel y regresamos en un momento. Y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Muy bien, mis amigos, aquí estamos una vez más para el repaso de la lección. El versículo de memoria se encuentra en Marcos 15:34. Vamos a dar lectura juntos. Encontramos este versículo, ahí dice, y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz, Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un momento bastante duro, el momento crítico, el clímax de la experiencia de Jesús en este mundo. Es un momento en el que Él siente prácticamente una separación entre el Padre y Él mismo. Él está pasando por la cruda crisis de experimentar la muerte. La muerte que tú y yo deberíamos experimentar, Él la pasó para que nosotros pudiésemos tener vida. Esto es algo muy importante tener en cuenta. Cómo Jesús tomó sobre sí la humanidad para que a través de esta experiencia Él pudiese salvar a una raza caída. Si nosotros nos vamos allí a ese momento, la Biblia en el capítulo 15 de Marcos nos presenta que dice, muy de mañana
habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas, con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Ya recordemos que este juicio que habían realizado contra Jesús, ¿no? Tenía un propósito: deshacerse de él. Este concilio, que ya desde la época de Moisés, nuestro Dios había dicho de que deberían tener un consejo, ¿no? Estos 70, Dios le dijo 70 más Moisés, que lideraba, eran 71. Así que en esta época también este concilio estaba compuesto de 71 personas, ¿no? Contando con el líder. Pero en las reuniones podía haber un mínimo de 23 a 71. Y este concilio estaba compuesto, ¿no?, por el sumo sacerdote, los escribas, los fariseos y también algunos ancianos muy prominentes. Y estos, aunque no todos, porque vamos a ir viendo que hay algunos hombres importantes, ¿no?, que tenían en su corazón la llama del Evangelio, y que aunque unos buscaron a Jesús de noche por no querer ser descubiertos a, a toda luz, tenían ese deseo de aceptar y conocer el Evangelio de Jesucristo, como también José de Arimatea, un hombre importante que fue y pidió el cuerpo de Jesús. Pero aquí nos presenta que lo llevaron, dice, hasta Pilato. Recordemos que en esta época el que gobernaba Roma era Tiberio César, y el gobernador de Judea era Pilato. Y también había un gobernador de la provincia que se le conocía como el tetrarca, ¿no?, que gobernaba una parte de las provincias. Y en la provincia de Galilea estaba gobernada por Herodes. Pero ellos lo llevaron hacia el gobernador de Judea, a Pilato. Y Pilato entonces, no queriendo él comprometerse, no queriendo él perder la fama, el puesto, entonces trató de lavarse las manos, ¿no? Trató de quitarse el problema de encima y le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces aquí encontramos la ironía, ¿no? La ironía de decirle si era el rey de los judíos al rey de los judíos, ¿no? De hacerle un juicio a aquel que va a juzgar. Qué irónico. Entonces, respondiendo, él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con esto respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Entonces, había una costumbre de que en la fiesta se soltara un preso. Y entonces había un preso llamado Barrabás, que él había provocado un motín, había hecho varios agravios, hasta homicidio, y entonces ahora pidieron que soltaran a Barrabás. Pilato ofreció a Barrabás. Imagínense comparar a un delincuente común con Jesús, a aquel que había venido a dar vida, a aquel que había venido a rescatar a las personas que aceptaran el Evangelio, a ser condenado como un criminal común. Entonces, versículo 11, capítulo 15, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Y respondiendo Pilato le dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? ¿Y qué dijo el pueblo? Crucifícale, crucifícale. De una y otra forma, Pilato trataba de quitarse el problema encima, ¿no? ¿Qué mal ha hecho? Y entonces ellos le decían que lo crucifique. Dice que le soltó a Barrabás, entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Ahora hasta los soldados comienzan a burlarse de él, lo golpeaban y le decían: tú que eres profeta, pues profetiza quién te golpeó, ¿no? Todas estas cosas nos muestran
un momento bastante difícil. Jesús en su momento de humanidad había pasado una crisis en donde el agotamiento, la falta de alimento, los momentos de oración, los golpes que le habían dado, habían debilitado su cuerpo. Y en este juicio que lo acusaban de blasfemia, ¿no? Estaba condenado a morir. Esta acusación que presentaban los sacerdotes, ¿no? Fue como la sedición, como levantamiento, como irse contra el gobierno de turno que era Roma. Así que nosotros vemos claramente que la actitud del pueblo es una actitud manejada, manipulada por el enemigo. Y estoy seguro que muchos de los que estaban allí habían sido pagados o habían sido forzados a ir a ese momento a manifestarse con un crucifícale. ¿Quién no había sido sano por Jesús? ¿Quién no había sido curado por Jesús? Y tal vez muchos de los que habían sido sanados, curados, que habían ido por los panes y los peces, ahora estaban recibiendo más panes y peces de parte de los gobernantes y de los líderes para que acusaran a Jesús. Qué momento más incómodo, ¿no? Para muchas personas. Y vemos nosotros eso hoy en día. Hoy en día vemos gente que va a reuniones, gente que va a concentraciones, que muchas veces ni sabe lo que está pidiendo, lo que está haciendo, por qué razón está allí, pero como le han dado comida, artículos necesarios, dinero y sabe Dios qué otras cosas, están allí por el interés. Tal vez estas personas que acusaban a Jesús tenían un interés. Y de hecho, los líderes tenían intereses económicos, financieros, y no querían, que no querían perder su estatus político, su estatus y el status quo, ¿no? Entonces ahora vemos una declaración contundente de Pilato. Pilato dice que muchas de las personas que estaban aquí actuando de esta manera lo hicieron por envidia. Lo podemos leer aquí en el capítulo 15 y versículo 9 dice, y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia les habían entregado los principales sacerdotes. Pilato era muy perspicaz, se había dado cuenta que había mucha envidia. Esa envidia que es ocasionada por el maligno y que la pone en el corazón de la gente para hacer daño a los demás. ¿Qué podríamos decir de nosotros aplicando esta experiencia a nuestra vida? Tal vez hemos conocido a Jesús, hemos recibido algunas ayudas espirituales, materiales, y tal vez estamos negándolo con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Aquí en Marcos capítulo 15, versículo 15 en adelante, cuando es soltado Barrabás y ahora Jesús es azotado y es llevado a crucificar. Entonces los soldados, dice, convocaron allí a la compañía, le vistieron de púrpura, una vez más la ironía, ¿verdad? Estaban vistiéndole como se le viste a un rey, con púrpura, y dice que en la cabeza le golpeaban y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia en tono de burla y sarcásticamente. Y después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Aquí vemos que la flagelación, ese látigo que utilizaban, que era realmente para hacer sufrir a la persona, ¿no? Tenía en un extremo de ese látigo de cuero, tenía trozos de huesos, de vidrios, de piedras y de clavos que penetraban en la carne y cuando lo sacaban arrancaba carne y sangre y hacía sufrir a la persona y la debilitaba, por supuesto.
Entonces, aquí también vemos la burla una vez más, cuando lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas y comienzan a decirle al Señor que si era el rey de los judíos, pues ahora no se notaba que lo fuera. Que si era un profeta, no, ellos no manifestaban porque no estaba diciendo quién le golpeó. Y si tenía poder para salvar, ¿por qué no podía salvarse a sí mismo? Recordemos que Jesús no vino para salvarse a sí mismo, él vino para salvar a la humanidad. No podía hacerlo, porque si lo hacía, iba a perder el objetivo por el cual él vino. Él vino para salvar a la humanidad, no para salvarse a sí mismo. Entonces, la ironía se presenta una y otra vez. Ellos, soldados, se arrodillaban para honrarle como rey, ni siquiera se daban cuenta que en realidad estaban delante del rey. Jesús soporta en silencio. Jesús está ahora en una situación extrema, pero él humildemente no responde nada en absoluto. Y todas las burlas, todas las proclamaciones que hacen, él las está llevando sobre sí. Hay una carga física, emocional, psicológica tremenda. Pero ahí Jesús, el rey de los judíos, estaba siendo atormentado y crucificado por el pueblo judío en manos de los romanos. Cuando nosotros hablamos ahora de la crucifixión, nos lleva allí también a la parte del versículo 21 del capítulo 15. Dice que obligaron a uno que estaba por allí, Simón de Cirene, que es padre de Alejandro y de Rufo, dice que venía del campo a que llevase la cruz y le llevaron a un llamado lugar Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Este es un lugar, ¿no?, que fuera de los muros de la ciudad, donde crucificaban allí a los delincuentes, a los asesinos, a los ladrones, a las personas de mal vivir, condenados y crucificados allá. Y allí, cuando le hubieran crucificado, dice, repartieron entre sí sus vestidos. Esto hace alusión a los salmos y también hay manifestación de las profecías que se están cumpliendo. Toda la vida de Jesús es un cumplimiento profético, ¿no? Él no abrió su boca, y Isaías ya lo mencionaba, como cordero fue llevado al matadero, y también se repartieron sus ropas entre sí. Sus pies no fueron rotos y su cuerpo no vio la descomposición. Todas estas cosas manifiestan que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Mesías que había sido profetizado. El tiempo, tal como Daniel lo había estado indicando, Daniel capítulo 9, se estaba cumpliendo al pie de la letra. Y ahora estamos viendo a un Jesús crucificado, a un Jesús indefenso, a un Jesús que podía él decirle a los ángeles que viniesen en un momento y que lo soltasen y que destruyeran todo eso, pero no lo hizo. Él se sometió, él fue obediente, él asumió plenamente su responsabilidad como el Cordero de Dios, que vino a morir en nuestro lugar. Así que la crucifixión es un acontecimiento muy, pero muy importante, porque aquí es donde cambia el significado de esa cruz. Una cruz que hasta aquí era un símbolo de tortura, un símbolo de muerte cruenta, un símbolo de muerte de criminales, que era considerado una maldición. Ahora Jesús, con su muerte en la cruz, lo transforma en una bendición, lo transforma en un momento de salvación, en un momento de recordatorio de lo que Él ha hecho para que nosotros podamos tener vida y salvación. En este momento es cuando el Señor dice unas palabras, ¿no? Y nosotros las encontramos allí en, en Marcos capítulo 15 y en los versículos, ¿no?, eh, 30
34. Miren lo que dice. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz. La hora novena es más o menos como a las 3 de la tarde. Dice que él lo crucificaron como a la hora sexta, o sea, como al mediodía. Y entonces como a la hora novena, como a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos de los que estaban allí no entendieron claramente, a medias escucharon el Elí y pensaban que estaba llamando a Elías. Uno corrió y empapó una esponja con vinagre, poniéndola en la boca para que bebiese, pensando que estaba delirando, ¿no? Y vamos a ver si es que viene Elías a bajarle. Mas Jesús en ese momento expiró. Jesús murió. Él había estado allí em, sufriendo esta agonía. Él no murió por, por los castigos, por la cruz, Él murió por el pecado de todos nosotros. Él cargó sobre sí el pecado. Ya cuando le traspasaron con la lanza, Él ya había muerto, ¿no? ¿Qué encontramos aquí? También se nos presenta un paralelismo entre el bautismo y la cruz, ¿no? Juan bautizaba a Jesús y el bautismo de Jesús es su muerte. Jesús dijo, ustedes pueden ser bautizados por el bautismo que yo seré bautizado, hablando de su muerte, ¿no? Juan el Bautista, ¿no? Era eh, llamado como el Elías, o prefiguraba al Elías. Y aquí también hay un presunto Elías al que la gente piensa que va a venir a buscarle y ayudarle. Luego dice que cuando Jesús se bautiza, los cielos se abren. Y en este momento también el velo se rasga y entonces el cielo se abre para dar oportunidad a que comience el ministerio del santuario celestial. El Espíritu, ¿no? Desciende como una paloma, ¿no? Ahora Jesús expira. En el anterior era la inspiración, el griego neuma. Ahora la expiración, del griego epneo. Jesús expira. Jesús deja de vivir. Y la declaración audible, ¿no? Este es mi hijo amado, el Padre hablando, y ahora se encuentra al centurión diciendo realmente este era el Hijo de Dios. Ese paralelismo nos muestra que Jesús cumple con las profecías mesiánicas en su propia experiencia. No hay otro en quien se pueda decir que es el Mesías. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Salvador del mundo y a través de su muerte cumple una vez más las indicaciones proféticas de Daniel capítulo 9, 24 al 27, y también cuando se rasga el templo apunta al término del período de los sacrificios, ¿no? El sistema sacrificial llegó a su fin. Ahora el santuario deja de funcionar, el santuario terrenal no tiene más función, ahora comienza la función del santuario celestial. Entonces Jesús murió. Habían personas que estaban contemplando este acontecimiento. 3 mujeres allí estaban mirando, estaban observando. Pero nos dice la palabra de Dios, Mateo 15, 42, que cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato, ¿no? Él era un hombre importante, era un hombre que tenía eh, las credenciales para poder presentarse delante de Pilato y él, sin ningún temor, fue y pidió el cuerpo de Jesús. Los discípulos, ¿dónde estaban? Escondidos. Y miren ustedes que Dios utilizó a José de Arimatea. Muchas veces como hijos de Dios vamos a tener temor de lo que pueda venir, de lo que pueda pasar. Pero aquí tenemos que aprender también de José de Arimatea. Tenemos que tener valor para presentarnos a hacer las cosas que Dios nos llama a hacer. Hay una misión que cumplir y hay que presentarnos donde tenemos que presentarnos. No importa que sea la autoridad máxima, no importa que sea una persona que no nos acepte, que no nos guste, tenemos que cumplir con la misión.
Y Pilato se sorprendió de que ya estuviese muerto. Entonces llamó al centurión encargado de este acontecimiento y le preguntó si estaba muerto y le confirmó que sí. Entonces José de Arimatea compró una sábana y lo envolvieron en ella y lo pusieron en el sepulcro nuevo, un sepulcro cavado en una peña, que era mayormente de ricos, un sepulcro que está para que uno pueda hasta caminar allá adentro. Y dice que María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo habían puesto. Así que vemos estos aspectos importantes, interesantes, que nos llaman la atención en un momento vital, un momento trascendental, en donde los discípulos deberían haber estado presentes, pero no estaban. Estaban ocultos, estaban temerosos. Ellos no se imaginaban, ¿no?, que Jesús iba a resucitar. Se habían olvidado de todas las profecías, todas las promesas, todas las declaraciones, todas esas manifestaciones que Jesús le había dicho una y otra vez, ¿no? La señal de Jonás, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Y es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca y muera y resucite, pero se le fue. Como muchas veces a nosotros se nos van las cosas, no nos acordamos por el temor, por el miedo, por la circunstancia que estamos pasando y no nos olvidamos de las promesas de Dios. Así que mis queridos amigos y hermanos, recordemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios que vino a este mundo y aunque murió, resucitó. Y es lo que vamos a ver más adelante cuando tratemos acerca de la resurrección, que es un momento importante que garantiza nuestra salvación. Pero aquí tenemos que resaltar que el pueblo, los líderes fueron motivados por la envidia, por la hostilidad, por esos elementos que Satanás pone en el corazón de la gente cuando las personas no están cerca de Dios, cuando no han dejado que el Espíritu Santo viva en su corazón, transforme su vida. Y a veces tenemos una religiosidad muy superficial. A veces tenemos una experiencia muy liviana. No hemos echado raíces en nuestra vida cristiana. Y yo les animo a que nosotros, todos juntos, podamos cimentar nuestra fe en la roca. Busquemos que identificarnos con este Señor Salvador, nuestro Dios Jesucristo. Que podamos nosotros encontrar en Él la base de nuestra fe, que podamos nosotros reconocer que su muerte tiene un sentido profundo y vital para nuestra salvación. Y cada día debemos meditar en la palabra de Dios, recordar la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Debemos recordar que lo que pasó Jesús fue algo tremendo. Tal vez algunas películas quieran mostrar algo, ¿no?, como la película de la vida de Jesús o la pasión de Jesús, la pasión de Cristo, nos muestran estas escenas, ¿no?, que nos llaman la atención, pero tal vez la realidad es diferente. Nosotros no tenemos idea de lo que pasó Jesús, pero Él lo pasó para que tú y yo no lo pasemos, para que tú y yo podamos alcanzar la vida eterna. Mis queridos hermanos, no permitamos que en nuestro corazón entre el sentimiento que entró en estos líderes, de rechazar, de negar, de pedir que Jesús sea muerto, sea crucificado, porque quedamos enceguecidos, le damos la espalda a Jesús con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras que a veces están fuera de lugar, pensando que somos hijos de Dios y que estamos defendiendo nuestra creencia, nuestra fe. Lo que estamos haciendo es dándole la espalda al Señor, porque estamos apegados a tradiciones, porque estamos pegados a un legalismo que no tiene razón de ser, porque el legalismo, el extremismo es peligroso. Tenemos que mostrar el amor de Dios, la dulzura de Cristo. Tenemos que manifestar esa sencillez, esa humildad que solamente viene por un contacto con lo espiritual, por un contacto con el poder de Dios, cuando nos dejamos usar por el Espíritu Santo, cuando queremos
imitar a Jesús, viéndolo a Él cada día, reflejándolo en nuestras acciones, en nuestro estilo de vida, en todo aquello que hacemos, con quién nos relacionamos. El Señor va a realizar en nosotros ese cambio cuando nosotros se lo permitamos, cuando seamos obedientes a su palabra, cuando nos pongamos en sus manos y le digamos, Señor, aunque pareciera que estás lejos de mí, pareciera que me has abandonado, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Aprendamos de Jesús, sigamos las pisadas de Jesús y veamos que lo que Jesús ha hecho es el camino por el cual nosotros debemos transitar. Mis queridos amigos, que el Señor nos bendiga. Y ya estamos terminando prácticamente este trimestre y nos queda la última lección, el Señor resucitado, la lección final la próxima semana. Que el Señor te bendiga.